Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo y comprenden patologías como el infarto al miocardio, la hipertensión arterial y el accidente cerebrovascular, entre muchos otros. Si se controlan los factores de riesgo de estas enfermedades, se pueden prevenir con ayuda de una dieta sana, actividad física regular y otros cuidados. La fisioterapia cardíaca es un programa ambulatorio que aporta grandes beneficios, tanto para la prevención como la rehabilitación de personas que han sufrido una enfermedad cardíaca. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, importancia de la fisioterapia cardíaca. Comenzamos. Tratamientos. Testimonios. Preguntas. Información. Recomendaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en un programa más de Cuidando mi Salud en este miércoles 28 de septiembre del año 2022. Yo soy Jorge Eric Valencia García, agradeciendo el favor de su atención. Seguimos en el mes de septiembre festejando el 12º aniversario de este canal universitario. A lo largo de la programación de UATV usted puede ver nueva programación y sobre todo, pues bueno, pensando en usted siempre y que siga esta señal de nuestra universidad. Y bueno, como todos los miércoles, me da mucho gusto saludarlos a través del canal 26.2 de Televisión Digital Terrestre. También, pues bueno, le recordamos que tiene una línea telefónica Televisión Universitaria para que se comunique con nosotros. 449-910-9260 es el teléfono de Televisión Universitaria para las preguntas que tenga con nuestros especialistas de esta mañana, que estaremos tratando un tema muy interesante que es la fisioterapia cardíaca. Para ello, pues bueno, saludo con mucho gusto al maestro Manuel Mojarro Bueno, él es profesor investigador de nuestra máxima casa de estudios. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás? Hola, Jorge, buenos días, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por acompañarnos de nueva cuenta. También al licenciado en terapia física y especialista en kinesiología deportiva, el licenciado Efraín Contreras González. ¿Qué tal, licenciado? Gracias, muchas gracias por la invitación y pues un gusto de estar aquí nuevamente. Gracias por acompañarnos y bueno, ustedes ya saben la dinámica, se presentan, por favor. Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, yo soy Manuel Mojarro Bueno, soy licenciado en terapia física, orgullosamente gallo, egresado de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Posteriormente hice un posgrado en osteopatía en la Escuela de Osteopatía de Madrid y un máster en psiconeuroinmunología clínica y bueno, actualmente me desempeño como profesor de la licenciatura en terapia física, precisamente de la materia en fisioterapia cardíaca. Gracias, maestro Mojarro. Licenciado Efraín. Y pues bueno, también actualmente pues soy profesor investigador de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Cuento con una maestría en kinesiología deportiva por la Universidad de Cuauhtémoc y bueno, pues también una estancia académica en la Universidad de Jaén en España. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y bueno, vamos ahora a presentar una pequeña cápsula que habla precisamente sobre la fisioterapia cardíaca. La fisioterapia cardíaca es un programa personalizado de ejercicios y educación para pacientes ambulatorios. Está diseñado para ayudar a mejorar la salud y recuperar a los pacientes de un ataque cardíaco y otras formas de enfermedad cardíaca. Los objetivos de este programa incluyen establecer un plan para recuperar fuerzas, evitar que la afección empeore y reducir el riesgo de problemas cardíacos en el futuro, mejorar la salud y la calidad de vida. Es una opción para personas con diferentes tipos de enfermedades cardíacas, como el ataque cardíaco, la enfermedad de las arterias coronarias, la insuficiencia cardíaca, la angina de pecho, la angioplastía, la hipertensión pulmonar, la miocardiopatía, la arteriopatía periférica, etc.
La rehabilitación cardíaca no es adecuada para cualquier persona que haya tenido una enfermedad cardíaca. El equipo de atención médica evaluará el estado de salud del paciente mediante una revisión de los antecedentes médicos, un examen físico y una serie de pruebas para asegurarse de que esté preparado para empezar un programa de rehabilitación cardíaca. En raras ocasiones, algunas personas sufren lesiones, como distensión muscular o esguinces, al hacer ejercicio como parte de la fisioterapia cardíaca. El equipo interdisciplinario de atención controlará atentamente estas situaciones para disminuir los riesgos y enseñarán al paciente cómo evitar lesiones al hacer ejercicio por su cuenta. Pues muy interesante esta cápsula introductoria. A lo largo de esta hora pues estaremos tratando esta temática y empezamos contigo, maestro Mojarro, que nos platiques la importancia que tiene el corazón para la vida del ser humano. De acuerdo, muy bien. Bueno, pues primeramente es importante mencionar, bueno, pues que el corazón es un órgano que se encuentra dentro de la caja torácica y bueno, pues el corazón tiene cuatro cavidades. 2 aurículas, que serían las cavidades superiores, y 2 ventrículos, que serían las cavidades inferiores. También de esta manera podemos dividir al corazón en un corazón derecho y en un corazón izquierdo. El corazón derecho sería aurícula derecha y ventrículo derecho, y este corazón derecho se encarga de recibir toda la sangre que proviene de los diferentes tejidos del cuerpo, y esta ya es una sangre venosa, sangre que ya contiene dióxido de carbono, es decir, productos del metabolismo de los tejidos corporales. Y esta sangre venosa que se recolecta de todos los tejidos corporales llega a la aurícula derecha, de la aurícula derecha al ventrículo derecho, y el ventrículo derecho manda esa sangre venosa hacia los pulmones para que en los pulmones se quite el dióxido de carbono y se ponga el oxígeno a la sangre. De esta manera se convierte de sangre venosa a sangre arterial, que la sangre arterial, bueno, pues es la que nutre a todos los tejidos. Después de los pulmones envían esta sangre que ya tiene oxígeno a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda pues ya al ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo es el encargado de expulsar toda la sangre arterial rica en oxígeno pues a todos los tejidos corporales, para que todos los tejidos se puedan nutrir y puedan cumplir con sus funciones. Entonces es muy importante el corazón porque expulsa toda la sangre a los tejidos para que puedan nutrirse adecuadamente. Claro, gracias maestro Mojarro. Y bueno, maestro Efraín, ¿cuáles son los padecimientos o enfermedades cardíacas más comunes? Bueno, pues las enfermedades cardíacas se pueden dividir básicamente en 3, que serán las cardiopatías isquémicas, que es todo aquello que, se presenta una ausencia propiamente del oxígeno. Tendremos las valvulopatías, que precisamente como comentaba el maestro Manuel, son válvulas que están precisamente entre las cavidades, que funcionan como cierres o como aperturas para dar flujo sanguíneo precisamente a la sangre dentro del propio corazón. Y tendremos también la otra parte, que son la cuestión de las enfermedades que tienen que ver con las cuestiones arrítmicas. Las cuestiones arrítmicas tienen que ver con la cuestión de la conducción del corazón. El corazón, al ser un órgano principal dentro de los órganos que tenemos en el cuerpo, también es un órgano que precisamente se encarga, o más bien tiene una función autónoma, es decir, que tiene su propio sistema de conducción. Nosotros no tenemos un control propiamente sobre la forma en la que funciona el corazón. Entonces esas arritmias se presentan precisamente en una alteración de la conducción del corazón y por lo tanto tiene que ver con una alteración en la forma en cómo trabaja el corazón. Entonces es muy común que escuchemos pacientes, que escuchemos a personas que tengo un conocido que tiene arritmia del corazón. Precisamente va relacionado a esa alteración que existe en la forma en cómo va a funcionar y cómo se va a coordinar el corazón propiamente en esa función de bomba que va a tener. Uh-huh. Y bueno, ¿qué funciones se verían afectadas cuando se da un padecimiento cardíaco, maestro Mojarro? Muy bien, bueno, pues como ya lo habíamos hablado anteriormente, ya vimos las funciones tan importantes que tiene el corazón, pues que es expulsar la sangre arterial rica en oxígeno y nutrientes para que se nutran todos los tejidos corporales. Entonces, si hay una disfunción del corazón, es decir, que empieza a haber una alteración
del corazón, pues el corazón evidentemente ya no va a expulsar la sangre arterial adecuadamente y entonces los tejidos corporales pues empiezan a carecer de sangre arterial rica en oxígeno y nutrientes y pues todos los tejidos corporales, todos los órganos del cuerpo para poder llevar a cabo sus funciones pues necesitan los nutrientes y el oxígeno que proviene de esa sangre. Entonces, si el corazón ya no funciona adecuadamente, pues los tejidos empiezan a carecer de oxígeno y de nutrientes y empiezan pues a alterarse las funciones, por ejemplo, las funciones cerebrales, porque el cerebro ya no está recibiendo la sangre arterial adecuada, empiezan a alterarse los músculos, las articulaciones. Por ejemplo, una de las consecuencias que se pueden tener de cuando el corazón no expulsa adecuadamente la sangre, pues es el evento vascular cerebral, es decir, que el cerebro empieza a carecer de esta sangre rica en oxígeno y nutrientes y puede tener una alteración propiamente de la masa encefálica. O, por ejemplo, en el caso de los músculos de los miembros inferiores, de las piernas, los miembros inferiores empiezan a carecer de sangre rica en oxígeno y nutrientes y puede haber una pérdida de las funciones de los músculos, incluso si no les llega la sangre adecuada a los tejidos de miembros inferiores, bueno, pues puede surgir una necrosis y vendría después la amputación, por ejemplo. ¿Y cuáles serían en este caso las principales causas de los padecimientos cardíacos? Claro, acá vamos a tener una serie de factores de riesgo, ¿no? Dentro de ellos, el más importante de los factores de riesgo vamos a tener el estrés. El estrés es un factor predisponente a padecer enfermedades cardiovasculares por el hecho de que cuando nosotros mantenemos un estrés, obviamente, bueno, habíamos hablado de también el sistema de conducción del corazón está muy activo. Por lo tanto, eso predispone a que el paciente o la persona pueda desarrollar patologías específicas, ¿no? A eso si le sumamos la cuestión, por ejemplo, del sedentarismo, le subimos el aumento de los triglicéridos, obesidad, inclusive factores genéticos, pues esos son factores de riesgo que la persona en su conjunto va a aumentar el riesgo de padecer un riesgo cardiovascular, de lo que ya hablábamos, sobre todo de la cuestión isquémica, por ejemplo. Entonces ahí, por ejemplo, entra lo que está el infarto agudo al miocardio, esto que puede predisponer a propiamente el paro del corazón y por lo tanto la función de bomba, todos los tejidos se quedan sin la sangre, sin el oxígeno y pues viene una falla sistémica, ¿no? Y por lo tanto puede desencadenar en la muerte. Muy bien. Ya nos platica un poco el maestro Efraín, pero ¿a quiénes afecta principalmente las afectaciones cardíacas? Bueno, pues como lo había comentado el maestro Efraín, existen factores de riesgo para una enfermedad cardiovascular. Estos factores de riesgo se pueden dividir en modificables y no modificables. Los no modificables, por ejemplo, sería una alteración congénita, es decir, bueno, pues que ya exista alguna alteración de los genes, que la persona tenga algún síndrome y que ese síndrome curse con alguna alteración cardíaca, pues evidentemente eso es algo que no se puede modificar. Sin embargo, existen otros factores de riesgo que son modificables como el estrés, el sedentarismo, el tabaquismo, el alcoholismo. Entonces, estos factores de riesgo pues predisponen a que la persona tenga una enfermedad cardíaca. Entonces, definitivamente todas las personas de cualquier grupo de edad pues están predispuestas a una cardiopatía, es decir, a una enfermedad del corazón. Evidentemente, entre más altos sean los factores de riesgo, pues más probabilidad tiene la persona de una enfermedad cardíaca. Es decir, si fuma y además ingiere bebidas alcohólicas, es sedentario, no hace ejercicio, tiene un estrés muy alto, una dieta rica en grasas, triglicéridos y colesterol altos, pues es una persona que así tenga 20 años, pues puede tener un factor de riesgo cardiovascular pues importante. Claro que sí. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Antes les recuerdo que tenemos la línea telefónica a su disposición, 449-910-9260, por si tiene alguna pregunta con nuestros invitados de esta mañana. Vamos a la pausa y regresamos. Las enfermedades cardiovasculares comprenden diferentes patologías que afectan al corazón y al sistema circulatorio, entre las que destacan la hipertensión arterial, el accidente cerebrovascular y la cardiopatía coronaria, son la principal causa de muerte en el mundo.
Las enfermedades cardiovasculares son prevenibles si se controlan los factores de riesgo con una dieta sana, actividad física regular y otros cuidados. Gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos a pasar al sondeo que realizó el equipo de producción sobre esta temática de la fisioterapia cardíaca. Hola, soy Valeria Herrera. El día de hoy estamos en la universidad y vamos a hacer un sondeo acerca de la importancia de la fisioterapia cardíaca. ¿Qué es la fisioterapia? Pues es parte de la medicina el que ayuda a diagnosticar y prevenir enfermedades y es por medio de agentes físicos y ejercicio. La fisioterapia es el arte y ciencia de prevenir y curar las enfermedades a través del ejercicio físico o los agentes físicos. La fisioterapia es una rama de la medicina encargada de la rehabilitación física por medio de agentes físicos y el ejercicio para prevenir y tratar patologías. Pues hasta lo que tengo entendido es una terapia pues que ayuda prácticamente a cualquier parte del cuerpo. Si tienes alguna lesión o algo por el estilo, pues este tipo de terapias te ayudan a sobrellevarlo. Pues yo diría que la fisioterapia va relacionada con todo tu cuerpo, en cuáles son los movimientos que pues igual pueden entrar el calor, el frío, el cual te ayuda con lesiones y pues en realidad en todos tus movimientos. ¿De qué manera la fisioterapia puede ayudar a las personas con algún padecimiento del corazón? Pues principalmente ayudamos a controlarlo y pues principalmente es por medio del ejercicio para poder tener bien establecidos los límites que puede realizar cada uno de los pacientes. Por medio del ejercicio físico, aeróbico y también anaeróbico. Pues yo creo que en realidad todo el cuerpo, cualquier tipo de movimiento en el cuerpo va relacionado con tu corazón, todo está conectado de alguna forma, entonces en realidad todo en sí es muy importante. Pues precisamente por lo mismo es terapia al cuerpo, entonces pues te pondría a hacer cualquier órgano, te podría ayudar. Si tienes algún un padecimiento con algún tipo de terapia, pues te puede ayudar también a sobrellevarlo. La terapia física va a ayudar a prevenir las enfermedades cardíacas, también va a ayudar a curar, por ejemplo, podemos tratar a personas que tuvieron algún infarto agudo del miocardio, alguna valvulopatía o también tratar secuelas, por ejemplo, de personas que tienen un marcapasos. Pues ahí la respuesta de nuestros compañeros universitarios sobre esta temática. Y bueno, hablábamos un poco en el corte sobre la prevalencia que tiene estas enfermedades cardíacas en México y realmente es preocupante, doctor, si nos puedes platicar. Exactamente, bueno, pues las diferentes evidencias que hay sobre la prevalencia de las patologías cardiovasculares en México y en España, pues se habla que alrededor del 40% de las muertes que se dan en estas poblaciones de México y España, pues son de alrededor del 40% de la población. O sea, estamos hablando que es muy elevado el porcentaje de personas que mueren por una enfermedad cardiovascular. Muy altos, muy altos. Y bueno, maestro Efraín, veíamos por ahí algunas de las respuestas, escuchábamos algunas de las respuestas sobre lo que es la fisioterapia cardíaca, pero si nos puedes abundar en esto. Sí, claro, la fisioterapia cardíaca va a ser una rama propiamente de la fisioterapia que se va a encargar tanto de la prevención como del tratamiento de personas que presentan algún riesgo cardiovascular, en este caso en la prevención, o en su caso ya propiamente en el tratamiento que cursaron con un periodo, con una enfermedad relacionada propiamente con el sistema cardiovascular. Entonces va a ser la encargada propiamente de esa cuestión del tratamiento por medio del ejercicio, que va a ser principalmente la herramienta que utilizamos nosotros los fisioterapeutas dentro de la rehabilitación cardíaca para poder readaptar y eficientizar propiamente el funcionamiento del corazón. Entonces, todo lo que hagamos relacionado a rehabilitación cardíaca va enfocado hacia la cuestión del ejercicio. ¿Qué beneficios tiene la fisioterapia cardíaca para los pacientes? Bueno, antes de hablar propiamente sobre los beneficios que tiene la fisioterapia cardíaca, pues es importante conocer que, bueno, como lo habíamos hablado anteriormente, el corazón es un órgano que se encuentra dentro de la caja torácica, que tiene 4 cavidades, y otra cosa muy importante que hay que saber
propiamente del corazón es que el corazón tiene su propia red arterial, que se llaman arterias coronarias. El corazón tiene una arteria coronaria derecha, una arteria coronaria izquierda, y entonces estas arterias coronarias se encargan de aportar la sangre rica en oxígeno y nutrientes que necesita el corazón para hacer sus propias funciones. Entonces, si una de estas arterias coronarias se llega a tapar, que principalmente se llegan a tapar por placas de grasa, cuando hay pacientes sedentarios con triglicéridos y colesterol elevados, pues entonces las arterias coronarias se empiezan a tapar y entonces el músculo cardíaco empieza a carecer de oxígeno y nutrientes necesarios para cumplir sus funciones y entonces se ven alteradas las funciones del corazón. Y lo que se busca principalmente con la fisioterapia cardíaca es que disminuyan o que esa red arterial que nutre al corazón, estas arterias coronarias, funcionen de una mejor manera y puedan nutrir mejor al corazón. Y definitivamente la fisioterapia cardíaca, bueno, pues tiene mucho que ver con el paciente, con que el paciente disminuya los factores de riesgo y que se adhiera a un plan de tratamiento, que como ya lo había hablado el maestro Efraín, principalmente el tratamiento es de ejercicio aeróbico, de ejercicio físico, pues precisamente para mejorar la función del corazón. Yo creo que sería el principal beneficio de la fisioterapia cardíaca, que sería mejorar el funcionamiento del corazón y que la sangre circule mejor sobre esta red arterial, que son las arterias coronarias. Claro. Maestro Efraín, ¿existe alguna diferencia entre rehabilitación cardíaca y fisioterapia cardíaca? Sí, bueno, conceptualmente entendemos que la rehabilitación cardíaca es todo ese equipo multidisciplinario que está encargado de trabajar con el paciente cardíaco, con el cardiópata. Y la fisioterapia cardíaca, digamos, es una parte de ese equipo multidisciplinario que es precisamente donde actuamos los fisioterapeutas, que estamos encargados propiamente ya del tratamiento cardíaco, basado en el ejercicio, como habíamos comentado. Entonces, conceptualmente podemos encontrar esas dos variantes, pero digamos, ya propiamente con el paciente, pues muchas veces la rehabilitación cardíaca o la fisioterapia cardíaca pues se pueden confundir hoy un poquito, pero pues realmente no hay, digamos, una diferencia tan excesiva entre estos dos conceptos. Muy bien. Y bueno, ¿cómo se integra un equipo multidisciplinario precisamente para atacar estas enfermedades y qué función cumple cada uno de estas personas? Muy bien, entonces el equipo multidisciplinario en torno a la rehabilitación cardíaca, bueno, pues se compone de el cardiólogo, propiamente, que es el que va a llevar el seguimiento del paciente, el médico en rehabilitación, el fisioterapeuta, el nutriólogo y en su caso el psicólogo. Entonces, todas estas diferentes especialidades del área de la salud, pues cada uno va a aportar pues sus áreas, sus competencias para que el paciente cardiópata o el paciente con una cardiopatía pues mejore y se reintegre a sus actividades de la vida laboral, de la vida diaria o su actividad deportiva después sin ningún problema. Claro. Y bueno, ¿cómo se elabora un plan de fisioterapia cardíaca, maestro Efraín? Bien, el programa de fisioterapia cardíaca tiene que ser un programa muy individualizado, como veíamos en una de las cápsulas iniciales. Tiene que ser individualizado, entonces para eso se tienen que tener las condiciones o se tienen que saber las condiciones exactamente en las que se encuentra el paciente. Para eso previamente tiene que haber una valoración. Tiene que haber una valoración y precisamente es donde se incluye la parte del equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque tiene que venir ya la valoración propiamente del cardiólogo, que está encargado de ese paciente, y a su vez ya propiamente en la rehabilitación se tiene que hacer una prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo nos va a dar valores o nos va a dar datos muy específicos para conocer realmente cuál es el estado físico y cuál es el estado o la condición física del paciente. Porque como habíamos hablado que el tratamiento va basado en el ejercicio, nosotros fisioterapeutas no podemos arriesgar a colocar un ejercicio demasiado intenso para un paciente que realmente a lo mejor no lo va a soportar. Entonces realmente la prueba de esfuerzo nos va a dar ese indicador clave para saber cuánta frecuencia cardíaca es la que vamos a manejar, cuál es el porcentaje de frecuencia cardíaca a la que tenemos que llegar en cuestión de la intensidad del ejercicio, y que esto a su vez nos va a servir como un indicador para continuar propiamente con la evolución del paciente. Es decir, si el día de hoy me llega un paciente con una tolerancia baja al ejercicio, al cabo de un mes o de 2 meses, esa intensidad o esa tolerancia al ejercicio tendrá que ir aumentando. Entonces, de manera inicial tendremos que basarnos en la prueba de esfuerzo.
Muy bien. Y bueno, ¿qué importancia tiene la evaluación médica en la elaboración de este plan? Bueno, pues es muy importante, como ya lo había mencionado el maestro Efraín, todo aquel paciente que se va a incluir a un plan de fisioterapia cardíaca, pues precisamente para mejorar o para prevenir su condición, necesita ser valorado por el cardiólogo. El cardiólogo va a hacer una prueba de esfuerzo. Esta prueba de esfuerzo va a medir el comportamiento del corazón del paciente en torno al ejercicio físico, es decir, vamos a ver cómo responde el corazón del paciente al ejercicio aeróbico en cuanto a la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, ver si el paciente no presenta alguna arritmia en cuanto está haciendo el ejercicio físico, ver también cómo se presenta la saturación de oxígeno. Es decir, se tiene que estudiar bien cómo reacciona el corazón del paciente en torno al ejercicio físico para que se pueda clasificar al paciente en un paciente de riesgo alto, moderado o bajo, y ya con esa valoración, con esa prueba de esfuerzo, pues ya planear propiamente cuántas sesiones por semana va a tener el paciente, qué ejercicios se le van a dar, con qué hay que tener mayores precauciones. Entonces, definitivamente lo primero antes de iniciar un plan de fisioterapia cardíaca, pues va a ser la valoración por el cardiólogo, y esta valoración se da con la prueba de esfuerzo. Muy bien. ¿Y qué tipo de actividades y ejercicios conforman esta fisioterapia cardíaca, maestro Efraín? Bueno, inicialmente se tiene que tener en cuenta, como bien mencionamos, el estado físico de la persona, pero también se tienen que tener en cuenta los antecedentes que tenía esa persona antes de tener la enfermedad cardíaca o propiamente de incrementar sus factores de riesgo cardiovasculares. ¿A eso qué me refiero? Si la persona antes de padecer esta enfermedad realizaba algún tipo de ejercicio, normalmente podemos incluir ese ejercicio dentro de la propia rehabilitación cardíaca, de la fisioterapia cardíaca. Tenemos que tener en cuenta que el paciente va a tener una adherencia al ejercicio, es decir, si el paciente no estaba acostumbrado a hacer ejercicio, tendremos que buscar una actividad física que le guste al paciente para poder ahí basarnos y empezar a generar esa adherencia al ejercicio. ¿A eso qué me refiero? Si el paciente usualmente caminaba bastante, entonces parte del ejercicio aeróbico será basado, por ejemplo, en la caminata. Si el paciente anteriormente hacía natación, entonces el ejercicio podríamos basarnos en la cuestión de la natación, y así sucesivamente. Va a depender mucho del antecedente que tenga el paciente, pero siempre basado en la cuestión de la tolerancia que tenga el paciente al ejercicio y propiamente de lo que le guste también al paciente para generar esa adherencia que comentaba. Muy bien, nosotros vamos a hacer otra pausa, lo invitamos a que se quede con nosotros en Cuidando mi Salud. Las personas que ya han padecido una enfermedad cardiovascular pueden beneficiarse de la fisioterapia cardíaca para retomar actividades cotidianas con una funcionalidad y movilidad adecuadas. La fisioterapia o rehabilitación cardíaca es un programa ambulatorio personalizado de ejercicios y educación, diseñado para ayudar a la recuperación de pacientes que hayan sufrido un ataque cardíaco, un accidente cerebrovascular o que requirieron de cirugía para tratar diferentes enfermedades del corazón. Estamos de regreso en Cuidando mi Salud. Ahora vamos a pasar a la cápsula que nos proporciona el Departamento de Cultura Física y Salud Pública. Vamos a ver de qué se trata. Hola, mi nombre es Damaris Hernández, soy estudiante de la licenciatura en Cultura Física y Deporte y el día de hoy te voy a hablar si entrenar en ayunas ayuda a la pérdida de peso o si tan solo es un mito. Está muy extendida la creencia de que entrenar a primera hora de la mañana el cuerpo utiliza la grasa como combustible. Sin embargo, hay que recordar que la utilización preferente de grasas como sustrato energético se da solamente en un entrenamiento de baja intensidad. Y como se ha mencionado antes, para perder peso de forma efectiva es necesario un entrenamiento a alta intensidad. El problema entonces es que cuando hacemos ejercicio sin desayunar, la reserva de carbohidratos no es la idónea para poder afrontar un entrenamiento de alta intensidad.
De este modo, pasando los 15 minutos, seguramente estas reservas ya estarán agotadas, por lo tanto, el cuerpo tratará de obtener energía de otras fuentes, concretamente de las proteínas, por lo que se promoverá la pérdida de músculo. Además, es probable que al terminar el entrenamiento, la sensación de hambre implique un desayuno compulsivo, abundante y de mala calidad. Gracias al Departamento de Cultura Física y Salud Pública por proporcionarnos estas cápsulas. Y bueno, platicábamos antes del corte sobre este equipo multidisciplinario y bueno, el apoyo psicológico específicamente ¿en qué consiste para estas personas que necesitan esto? Exactamente, sí, bueno, pues es importante saber que en este caso el área de la psicología forma una parte muy importante del equipo multidisciplinario de rehabilitación cardíaca, ya que para que el paciente se pueda adherir al tratamiento, pues necesita entender su enfermedad, conocer su enfermedad, qué es lo que lo llevó a esta patología cardíaca, qué es lo que puede suceder si no lleva a cabo pues la rehabilitación cardíaca. Entonces, en este caso sí es muy importante la participación del equipo de psicología, pues para que pueda ayudar al paciente y a su familia a entender su enfermedad. Claro. Y bueno, pues desde luego saber que si el paciente comprende su enfermedad, pues se va a adherir o va a participar más activamente en su tratamiento. Claro que sí. Maestro Efraín, ya nos hablaba sobre las pruebas de esfuerzo. ¿Qué otro tipo de pruebas se les tiene que realizar a las personas con este padecimiento? Sí, además de las pruebas de esfuerzo, hay algunas otras pruebas que implican la resistencia cardiovascular, es decir, cuál es la eficacia propiamente del corazón respecto a una actividad en específico, ¿no? Ya en algunas, en algunas de la fisioterapia cardíaca también se puede realizar este tipo de pruebas de resistencia cardiovasculares. Se tiene que tener en cuenta cuál es la capacidad muscular, es decir, la fuerza muscular con la que cuenta el paciente, la movilidad también con la que cuenta el paciente, y esto tomando en cuenta también las actividades de la vida diaria que va a desempeñar el paciente, es decir, ya escalas que te implican conocer cuáles las actividades, cuáles son las que puede realizar, y esto de alguna manera va entrelazándose, es decir, si hay una resistencia baja al esfuerzo, por lo tanto, pues las actividades de la vida diaria serán más limitantes, es decir, no podrá valerse por sí solo, será dependiente de otra persona. Entonces, algunas de estas pruebas ya las realizamos propiamente dentro de la fisioterapia y bueno, pues esto obviamente se trata de ir incrementando cada vez más para mejorar la funcionalidad del paciente. Claro. Ahora bien, hablando de los alcances y las limitaciones de la fisioterapia cardíaca, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, pues la fisioterapia cardíaca, bueno, pues desde luego que nos va a ayudar a que el paciente mejore su calidad de vida y bueno, pues hablar que la fisioterapia cardíaca no solo es como tratamiento, sino como prevención. Todas aquellas personas que tengan los factores de riesgo que ya habíamos comentado anteriormente, una persona que ingiera bebidas alcohólicas, que fume, que sea sedentario, que tenga altos niveles de estrés, pues definitivamente tiene riesgo de presentar una patología cardiovascular, principalmente un infarto agudo de miocardio. Entonces se puede incluir a un programa de rehabilitación física de manera preventiva y también, por ejemplo, todos los pacientes sobrevivientes de un infarto agudo de miocardio, un paciente con una alteración de alguna de las válvulas cardíacas o con arritmias cardíacas se pueden incluir a los programas de rehabilitación. Entonces esos serían los alcances, que el paciente va a mejorar su condición de vida. Y pues las principales limitaciones que se tienen en fisioterapia cardíaca pues es que el paciente abandone el tratamiento, que es muy frecuente que el paciente, ya sea en las fase 2 o fase 3 de rehabilitación cardíaca, pues abandone el tratamiento. Entonces, ese es un factor muy limitante, que no exista una participación de parte ya sea del paciente o de su familia. Claro. Y bueno, ¿qué aspectos importantes hay que controlar y supervisar cuando ya se está en esta terapia? Claro, eso va a ser muy importante y van a ser de alguna manera datos que nos va a ir arrojando propiamente el paciente. En este caso tenemos que tener en cuenta la frecuencia cardíaca, tenemos que tener en cuenta la frecuencia respiratoria,
También tenemos que tener en cuenta si el paciente manifiesta algún dolor en el pecho, síncope, mareos, que son de alguna manera datos que propiamente en la realización del ejercicio se pueden presentar. Y esto obviamente hay que tenerlo lo mayor controlado posible, porque lo que nosotros no queremos con el paciente es crear un perjuicio para él, sino es tratarlo de ayudar. Entonces, precisamente, sobre todo la frecuencia cardíaca, hay que estar muy al pendiente de la frecuencia cardíaca, que no se nos eleve o que esté precisamente en una arritmia donde te sube, te baja, porque eso ya te presenta otros factores de riesgo propiamente dentro de la realización de la terapia. ¿Qué equipos se utilizan para esto? Para esto, bueno, básicamente ahora con esto de la pandemia, todos tenemos en nuestra casa oxímetros, que los oxímetros tanto te presentan como la saturación de oxígeno como la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, ahora tecnológicamente los relojes inteligentes también es una herramienta muy importante para saber cuál es digamos, la variación que hay de frecuencia cardíaca durante la realización del ejercicio. Entonces, a lo mejor puede que no se tenga el acceso al reloj inteligente, pero sí al oxímetro. Entonces son valores claros que se pueden leer muy fácilmente para toda la población en general. Claro. Ahora bien, ¿cómo se evalúan los resultados? Que esté dando resultados la fisioterapia cardíaca. Muy bien. Entonces, todo paciente para ingresar a la fisioterapia cardíaca, ya lo habíamos comentado, se necesita la prueba de esfuerzo. Entonces, se planea un tratamiento de fisioterapia cardíaca, que este tratamiento puede durar alrededor de 6 a 8 semanas, estamos hablando de mes y medio, 2 meses, en el cual el paciente va a estar asistiendo a la consulta de fisioterapia cardíaca y en donde principalmente va a realizar ejercicio aeróbico en una banda sin fin, en una bicicleta estática o en un ergómetro de miembros superiores, es decir, un trabajo aeróbico. Al final de este ciclo de fisioterapia cardíaca, que como habíamos comentado dura alrededor de 6 a 8 semanas, se vuelve a realizar una prueba de esfuerzo. Y entonces ya se compara la prueba de esfuerzo al final del tratamiento de fisioterapia cardíaca con la prueba de esfuerzo inicial. Y ya con esos dos parámetros se decide si el paciente ya puede pasar de fase 2 a fase 3. Claro. Y bueno, un ejemplo concreto de la aplicación de la fisioterapia a un paciente desde el inicio hasta el final, ¿cómo sería? Desde el inicio, ponemos ahorita tentativamente o hipotéticamente un paciente que tuvo una alteración del marcapasos propiamente que tenemos integrado en el corazón, por lo tanto tuvo una cuestión quirúrgica donde se tiene que colocar un marcapasos. Entonces, mientras el paciente esté en esa etapa todavía hospitalaria, se puede iniciar con la rehabilitación cardíaca, que sería la fase 1 de la rehabilitación cardíaca. ¿Cuáles son las condiciones para entrar dentro de esta fase, de la fase 1? Que el paciente esté estable, es decir, que no tenga arritmias, que el marcapasos esté funcionando correctamente, que volémicamente el paciente también es estable. Entonces, ahí podemos iniciar con la rehabilitación cardíaca. Posteriormente, esto tiene que ver con la cuestión de realizar actividad pasiva o actividad ya física activa propiamente por parte del paciente, y eso nos va a dar el indicador para entrar a la fase 2, que ahí es donde entraría la prueba de esfuerzo. Entonces, en esta prueba de esfuerzo se realiza la prueba de esfuerzo, se detecta que el paciente tiene una tolerancia baja al ejercicio por la cuestión del marcapasos, el corazón está acostumbrado a realizar una actividad física tan alta, por lo tanto, entra a la fisioterapia y empezamos a trabajar con fisioterapia o con ejercicio aeróbico, que es precisamente la cuestión de la caminata, la cuestión de los cicloergómetros, la cuestión de una bicicleta estática, donde requerimos propiamente la actividad y el flujo aeróbico. Entonces, pasa un periodo de aproximadamente, como comentaba el maestro Manuel, de 6 a 8 semanas, volvemos a hacer una revaloración con la prueba de esfuerzo y se determina la necesidad de continuar con la rehabilitación propiamente ambulatoria, que sería la fase 2, o pasamos a la fase 3, que ya sería la cuestión del mantenimiento, es decir, que el paciente ya de por vida va a necesitar realizar nuevamente el ejercicio físico, es decir, va a tener que adherirse sí o sí a la cuestión del ejercicio, porque ¿qué pasa si no? Que esto puede tener una regresión en cuestión de la enfermedad. Entonces eso va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque ha tocado pacientes que dejan de hacer el ejercicio, es decir, pasan de fase 2 a fase 3, me siento muy bien, dejan de hacer el ejercicio y ¿qué vuelve a pasar? Los factores de riesgo que tuviste inicialmente, que te predispusieron a esa enfermedad,
regresan y entonces puedes volver a tener un infarto agudo del miocardio. Puedes tener una alteración propiamente del marcapasos que ya tienes integrado. Entonces, eso, digamos, es algo que pasa muchas veces con los pacientes. Entonces, claramente ese paso de fase 2 a fase 3 puede ser lo más, o lo que presenta mayor dificultad para el paciente. ¿Por qué? Porque si antiguamente era un paciente que no está acostumbrado a hacer el ejercicio, tienes que modificar todos los hábitos de vida, ¿no? Tienen que ser mucho más saludables, y no meramente en la cuestión del ejercicio, sino también entrará otro integrante del equipo multidisciplinario, que será el nutriólogo, que va a ser muy importante la nutrición, la alimentación sana, para precisamente evitar que, digamos, otro factor de riesgo nuevamente. Muy bien. Nosotros vamos a hacer otra pausa, pero invitamos a que se quede con nosotros. Entre los objetivos principales de esta modalidad de terapia física está la elaboración de un plan individualizado para recuperar la fuerza, prevenir que la enfermedad empeore, reducir el riesgo de tener problemas cardíacos futuros y mejorar tanto la salud como la calidad de vida. Entre los beneficios de la fisioterapia cardíaca está la disminución de la sintomatología, el consumo de medicamentos y procedimientos invasivos, el rápido retorno a las actividades laborales y la mejora en la capacidad funcional de los pacientes. Ya estamos en la parte final de Cuidando mi Salud, pero todavía tenemos muchas preguntas para nuestros invitados. Y bueno, antes del corte, el maestro Efraín hablaba sobre estas fases o etapas de la fisioterapia cardíaca, pero maestro Manuel, si nos puedes ampliar un poco más sobre esto. Sí, claro que sí, Jorge. Bueno, pues la fisioterapia cardíaca consta de 3 fases. La fase 1, que sería la fase hospitalaria, la fase número 2, que sería la fase ambulatoria, y la fase número 3, que sería la de mantenimiento. Entonces, la fase 1, que sería la intrahospitalaria. Por ejemplo, si existe alguna persona, algún paciente que sufre un infarto agudo de miocardio, pues la familia lo tiene que llevar a los servicios de urgencias. En los servicios de urgencias, pues se explora al paciente, se diagnostica y si es necesario, pues se tiene que intervenir quirúrgicamente. Entonces, ya que el paciente fue intervenido, que ya está estable, entonces a las 48 horas después de su ingreso al hospital, si es un paciente ya totalmente estable, inicia la fisioterapia cardíaca en fase 1, que sería la hospitalaria, en donde al paciente pues se le tiene que movilizar para evitar que en ese tiempo que está en cama dentro del hospital, pues se deformen sus articulaciones, que existan contracturas musculares o que empiece a haber edema de manos y pies. Y si se hace una buena fisioterapia cardíaca en fase 1, pues la fase 2 ya va a ser todavía más fácil. Después de que el paciente se da de alta del hospital, entonces se le tiene que hacer al paciente una prueba de esfuerzo de la que ya habíamos hablado para que ingrese a la fisioterapia cardíaca en fase 2. En la fisioterapia cardíaca en fase 2, que es la ambulatoria, pues el paciente tiene que venir al área de fisioterapia cardíaca y una sesión de fisioterapia cardíaca consta de un calentamiento, una parte principal. En la parte principal pues ya va a ser ejercicio aeróbico en una banda sin fin, en un ciclo ergómetro, en una bicicleta estática, y en esa parte, en la parte principal, pues se tiene que tener mucho cuidado de que el paciente no rebase los límites de frecuencia cardíaca, de tensión arterial, que el paciente no vaya a presentar dificultad respiratoria, náusea, mareo, es decir, no sobrepasar los límites que nos dio la prueba de esfuerzo. Y esta fase 2 dura alrededor de 6 a 8 semanas. Al final de estas 6 a 8 semanas se le vuelve a hacer al paciente una prueba de esfuerzo. Y si al principio teníamos a un paciente clasificado como paciente de riesgo alto y ahora ya la prueba de esfuerzo pues nos dice que el paciente avanzó bien y que ahora es un paciente de riesgo bajo, pues ya se inicia la fisioterapia cardíaca en fase 3. La fase 3 es la de mantenimiento, y esa fase de mantenimiento ya depende absolutamente del paciente, de que el paciente todos los días haga los ejercicios que aprendió en la fase 2. Y entonces, tanto en la fase 2 como en la fase 3 es importante que el paciente
disminuya los factores de riesgo. Es decir, que disminuya el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, que tenga una dieta más adecuada, baja en consumo de grasas y de carbohidratos, y pues que ya como parte de su vida diaria incluya el ejercicio físico. Y es muy importante mencionar que la fase 3 realmente es muy complicada si el paciente no conoce su enfermedad, porque el paciente, si no disminuye los factores de riesgo y si no hace ejercicio físico de manera habitual, todos los beneficios logrados pueden ser totalmente reversibles. Y es muy importante que el paciente tenga en claro esto, que cualquier desapego del plan de fisioterapia o de rehabilitación cardíaca va a ser unos efectos que son totalmente reversibles. Es lo que tiene la fisioterapia cardíaca, que es reversible. Si el paciente deja de hacer ejercicio, si el paciente otra vez empieza a fumar, a tomar, a ser más sedentario, a volverse a estresar, los efectos que se habían logrado anteriormente pues van a ser reversibles. Muy bien. Maestro Efraín, ¿quiénes más bien no son candidatos para la rehabilitación? Ok. ¿Quiénes no son candidatos? Esto va a depender obviamente de una valoración médica previamente, pero a grandes rasgos las personas que no son candidatos a la fisioterapia cardíaca son aquellos que sean inestables, es decir, que tengan arritmias, que la valvulopatía que presenten esté descontrolada, es decir, no hay un control propiamente sobre el flujo sanguíneo del corazón. También aquellos que en cuanto a presión arterial también estén descontrolados. Esos son aquellos pacientes que no son candidatos a la rehabilitación o a la fisioterapia cardíaca. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros los sometamos a un plan de tratamiento en fisioterapia cardíaca puede llevar a que estos valores tengan ese descontrol y por lo tanto nosotros corremos el riesgo de que el paciente pueda tener un evento adverso durante la realización de la fisioterapia cardíaca. Y eso es algo que ni los fisioterapeutas queremos y propiamente el paciente tampoco. Entonces, obviamente esto el paciente tendrá que acercarse a los especialistas, en este caso al cardiólogo, ¿sale? Si en el caso de una cuestión prevenible, y si es una cuestión propiamente ya que pasó por una cuestión quirúrgica o que pasó por una enfermedad ya propiamente cardíaca, entonces tendrá que tener la valoración médica para saber si puede recibir la rehabilitación cardíaca o no puede realizarla. Claro. Y bueno, aunado a las actividades de la fisioterapia, ya nos hablaban un poco sobre esto, ¿qué otros aspectos debe de considerar el paciente para su recuperación? Bueno, pues para la recuperación del paciente es muy importante, bueno, pues que exista un equipo multidisciplinario de rehabilitación, como lo habíamos hablado anteriormente. La fisioterapia cardíaca inicia desde el control de los factores de riesgo, por eso es importante que acudan a los especialistas en nutrición para que tengan una dieta adecuada que les ayude a bajar los niveles de triglicéridos, de colesterol, de glucosa, porque también la diabetes predispone a un evento cardiovascular como el infarto agudo de miocardio. El apoyo del área de psicología para que el paciente comprenda su enfermedad y se adhiera al tratamiento. Entonces esto lo deben de considerar mucho. Muy bien. Y bueno, nuestra universidad cuenta con esta clínica de rehabilitación física. ¿Cuáles son los padecimientos cardíacos más frecuentes que llegan ahí con ustedes? Sí, a rehabilitación propiamente llega el paciente, digamos, en la cuestión de prevención, que tiene un riesgo alto de padecer un infarto agudo del miocardio. Es lo que llega en la cuestión preventiva. Pero también, en recientes fechas ha llegado algunos pacientes que han cursado por infartos agudos al miocardio, es decir, ya sufrieron ese infarto, acudieron al médico, a urgencias, salieron, gracias a Dios, bien de esa enfermedad. Entonces recurren a nosotros para comenzar con la rehabilitación propiamente, para reintegrarlos a sus actividades laborales. Y bueno, hablábamos en uno de los cortes que, bueno, cada vez más personas acuden a esta clínica, maestro. Exactamente, sí. Aquí tenemos la clínica de rehabilitación física en el edificio 213 y es una clínica de fisioterapia pues que está abierta al público en general y bueno, pues cada vez tenemos más pacientes en cuanto al área de traumatología, de neurología y hablando propiamente de la fisioterapia cardíaca, pues pacientes que saben que tienen factores de riesgo para desarrollar un infarto agudo de miocardio y entonces pues están viniendo precisamente para la prevención, para iniciar un plan de tratamiento a base de ejercicio
aeróbico y pues precisamente evitar un infarto. Claro que sí. Y bueno, ¿cuál es el proceso que tiene que seguir una persona interesada en acudir a esta Claro, clínica? el proceso que tiene que seguir una persona es ya sea llamar al número de teléfono que está, bueno, ahorita no lo tengo exacto, pero está en Google, está en la clínica de rehabilitación, es llamar al teléfono o acercarse al edificio 213 de aquí de la universidad, pedir una cita médica para valoración y entonces ya ahí se decidirá la pertinencia de realizar la prueba de esfuerzo o no realizar la prueba de esfuerzo. Y ya posteriormente de la valoración médica, entonces pasará al servicio de fisioterapia, que ya estarán encargados los fisioterapeutas de llevar ya a cabo propiamente el programa de rehabilitación. Entonces, ese seguimiento tiene que acudir a hacer la cita con la médica en rehabilitación y posteriormente pasar a fisioterapia. Muy bien. Maestro Manuel Mojarro, pues un comentario para nuestros televidentes que estén interesados en esto. Sí, claro que sí. Bueno, pues saber, como lo habíamos mencionado a lo largo del programa, que el 40% de las muertes en México se da por patología cardiovascular, entonces es muy importante que si alguno de ustedes tiene alguno de los factores de riesgo que mencionamos, pues se atienda a tiempo, pues precisamente para evitar un infarto agudo de miocardio. Maestro Efraín. Y pues particularmente es mejor prevenir que tratar, es más fácil prevenir que tratar. Entonces, no necesariamente el hecho de que estés expuesto a ciertos factores de riesgo cardiovascular se quiere decir que tengamos que hacer ejercicio, no es propiamente por una cuestión de salud, la cuestión que normalmente tengamos que hacer ejercicio. Entonces, no necesariamente tenemos que llegar hasta presentar ese factor de riesgo, sino desde antes podemos irlo previniendo. Entonces, es algo que la población hoy en día necesitamos realizarlo para mejorar la salud en general. Tenemos que modificar nuestros estilos de vida. Exactamente. Muy bien, pues yo quiero agradecer mucho al maestro Manuel Mojarro Bueno, profesor investigador de nuestra universidad, y también al maestro Efraín Contreras González. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. También a usted que lo hizo a lo largo de esta hora, muchas gracias. Lo esperamos el próximo miércoles en un programa más de Cuidando mi Salud. Muchas gracias.